Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Un día donde no se celebra el hecho de ser obeso, sino que es momento para tomar conciencia de lo que significa ser obeso, de las acciones que tenemos que tomar para poder cambiar esa situación, entender que hay más allá del mundo de la obesidad y sobre todo quitar todos los mitos y todos los estigmas que hay alrededor de una persona que es obesa. ¿Tienes alguien con obesidad en tu familia? Hacia el 2035 se estima que en Perú el 35% de adultos tendrán obesidad. Anda pensando en esta cifra, que así vamos a empezar este episodio de NutriAgenda. NutriAgenda con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Seguramente conoces a una persona que tiene sobrepeso y ya pasó esos niveles y está realmente como comúnmente se le llama una persona gorda, una persona obesa. Y seguramente muchas veces te preguntas, oye, pero ¿por qué no hace nada para poder cambiar esa situación? ¿Le gusta ser obeso? De hecho, hay gente que dice, estoy gordita, pero soy feliz. ¿Qué hay detrás de ese enunciado? ¿Qué les parece si lo analizamos con mi invitado? Está ya con nosotros el doctor Eric Piskulich, quien es cirujano endoscopista bariatra de la clínica Avendaño, a quien le doy la bienvenida y estoy muy contenta de recibirte, Eric, y permítame tutearte, por favor, por lo No, por joven que eres supuesto. además. Muchas gracias por la invitación, licencia Sara. En verdad, encantadísimo estar acá contigo en RMP y compartir un poco y dar un grano de arena a todo este conocimiento sobre obesidad para que la gente lo pueda entender de una manera fácil y, de hecho, divertida del asunto, ¿no? Claro que sí, te voy a decir que no va a Ujú. ser un granito, va a ser un grano enorme, Claro que porque sí. hoy no se entiende bien, todavía no se entiende bien todo el mundo que hay detrás de la obesidad y como decía al inicio, la gente cree que es un tema de que, bueno, es un descuido, es un desinterés, no me gusta, es un tema de voluntad, pero hay muchas cosas detrás de eso que hoy quisiera darlo a conocer para que aquella persona que tiene este problema o hay un familiar que tiene un problema, sí sepan cómo ayudarlo, cómo abordarlo. Entonces, yo creo que la primera pregunta es tal vez explicar, definir qué cosa es la obesidad el día de hoy. Muy bien. Tenemos que entender que hoy en día toda persona leída entiende que la obesidad es una enfermedad. Eso todo el mundo ya lo sabe. Lamentablemente hay gente que todavía no entiende, no comprende o se rehúsa en comprender que es una enfermedad que ocurre dentro de la célula grasa. ¿Ok? Científicamente hablando, la enfermedad se llama enfermedad inflamatoria crónica adipositaria. Así se llama la Ujú, enfermedad. La gente lo conoce como obesidad por sus siglas en latín. Ob de sobe, bere de comer y dat de cualidad. Es la cualidad de sobrecomer. Y así ujú. lo hemos conocido por toda nuestra vida y toda nuestra humanidad. Porque definitivamente piensan que la obesidad es una enfermedad ligada simplemente a la comida, y no es tanto así. La gente que no sabe de ciencia simplemente le dice gente gorda, ¿ok? Que es Claro. simplemente un adjetivo calificativo y algo despectivo en algunos casos. Pero la enfermedad es una enfermedad que está dentro de la célula grasa, el cual se estipula que cuando esta célula grasa se inflama y crece en tamaño, empieza a producir mediadores químicos inflamatorios que empiezan a inflamar diferentes partes del cuerpo. Inflaman el hígado graso, inflaman el páncreas, resistencia a la insulina. Siguen inflamándolo, diabetes. Inflaman las arterias, hipertensión, y así. Ujú. Y lamentablemente es crónica. Y cuando los médicos le decimos a las personas es una enfermedad crónica, es simplemente una forma sutil, bonita y técnica de decirle a las personas que es una enfermedad que no tiene cura. Lamentablemente la obesidad no tiene cura. Es por así decir como el VIH. Es por eso que existen muchas dietas, muchos ejercicios, hay muchas pastillas, hay muchos shakes, hay muchos inyectables. ¿Has escuchado los balones que ponemos? Ujú. Hay como 20. Y estas cirugías bariátricas que existen, hay como 78. Cuando una enfermedad tiene mucha forma de ser atacada, es porque lamentablemente no tiene cura. La gente piensa que la obesidad es verse gordo. Así piensan las personas. Y cuando estás flaca o flaco no tienes obesidad. Y eso es falso. Verse gordo simplemente es un signo visual de la enfermedad. Así como Ujú. las personas, has escuchado que tienen, no sé, varicela. Tienen unas pápulas, ¿sí o no? Los Claro. chiquitos. Ya, las pápulas no es la varicela. Las pápulas es una reacción inflamatoria dérmica del virus que ingresa al cuerpo y se replica en el ADN de las células. La obesidad es lo mismo. Es una enfermedad que está dentro de la célula grasa que se caracteriza por aumento de célula, multiplicación de células grasas y verse gordo es un signo de la enfermedad. Pero lamentablemente no tiene cura.
Ujú. Ahí es un punto que la gente que nos está escuchando y viendo en este momento probablemente se sorprende y digan, ¿qué? ¿Cómo que la obesidad no tiene cura? Si yo bajo de peso no significa que me he curado. Exacto. Sea el momento en que sea en su vida, no importa cuándo, ni cómo, ni dónde. No importa si antes eran flacos, delgados, eran fits. No sé, o sea, no importa eso. Sea el momento en que sea en su vida, que llegue a un exceso de porcentaje de grasa corporal y este se inflame, no hay vuelta atrás. Toda la vida, estas personas que sufren de la enfermedad de obesidad pelean con su porcentaje de grasa corporal. No voy a ligarme tanto al peso, ¿ok? Me voy a ligar al Mm, porcentaje de grasa corporal. Y claro. empiezan a pelear contra él. Y van subiendo y bajando. Y mientras más tiempo están así, conforme pasan los años, las enfermedades que se acondicionan y se asocian al exceso de porcentaje de grasa corporal van subiendo. Ujú. Y ese es el gran problema. Las personas pueden, o sea, si usan esos diferentes tipos de métodos para poder bajar su porcentaje de grasa corporal y son bien estrictos, bien conscientes, tienen fuerza de voluntad, bajan su porcentaje de grasa corporal. Pero la Y diferencia es que estas ahí no se personas cura, ahí no se curaría. se desinflama y se controla la grasa, pero apenas se descuidan Ya. por una milésima, se disparan. Y esa es la historia de siempre. Entonces ahí viene la pregunta, no sé si del millón. Entonces, ¿por qué estas personas se vuelven a disparar? ¿Qué otros factores distintos al hecho de que bajé de peso hacen que yo me vuelva a disparar? O sea, yo bajé de peso, hice todo lo que tengo que hacer. No, no vamos a hablar de peso, tienes toda la razón. Hablemos Ujú. de perdí mi porcentaje de grasa, estoy en un porcentaje de grasa óptimo, digamos, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué cosa hace que yo vuelva a subir? El hecho de que yo regrese a mis hábitos, el hecho de que yo normalice una dieta, yo estoy hablando de una dieta saludable. Muy bien. Hay muchos parámetros que tomar en cuenta. Lamentablemente, el humano, en la edad antigua, cuando no tenía una forma de explicar las cosas, le daba una razón divina a las cosas, ¿sí o no? Claro. Hoy en día, hay todavía gente que no sabe mucho de ciencia y lamentablemente le busca una razón simplemente psicológica. Simplemente le echan la culpa a la psicología de las personas de que no tienen fuerza de voluntad o piensan como gordos, así una vez Ujú. lo escuchan. Y sí, definitivamente hay un componente psicológico, pero también hay un componente orgánico. Las personas tienen que entender que cuando nosotros subimos nuestro porcentaje de grasa corporales, las células aumentan en tamaño y se multiplican. Pero cuando uno baja su porcentaje de grasa corporal, baja de peso, las células grasas simplemente se reducen en tamaño, no se desaparecen, no Claro. se queman como la gente piensa, no se esfuman, simplemente se reducen en tamaño. Y si suben de nuevo su porcentaje de grasa, aumentan en tamaño de Tienen nuevo más, y se claro. multiplican más. Y mientras Ujú. más células y más densidad adipositaria existe, se le dice, mayor producción de estos mediadores químicos inflamatorios que producen estas células grasas que inflaman diferentes partes del cuerpo. Por eso cada vez que las personas hacen esto en sus pesos, suben y bajan, automáticamente cada vez la siguiente vez es más difícil la bajada. Otro gran Ujú. problema muy típico es que las personas para poder bajar de peso lamentablemente siguen pensando que es comiendo poco y comiendo un déficit calórico. Y que el déficit calórico, que sí, es una herramienta importante, pero lo llevan al extremo. Y cuando una Claro. persona mantiene mucho déficit calórico, pierde grasa, pero también pierde músculo. Y nadie le da importancia al músculo. Y cuando Ujú. una persona con obesidad hace déficit calórico, pierde masa muscular, no sostiene a largo plazo este déficit calórico o restricción calórica, aumenta las calorías, como no tiene músculo, aumenta el porcentaje de grasa corporal. Y es un gran problema. Entonces, lamentablemente las personas ya estamos condicionadas desde el útero a poder sufrir de obesidad en un futuro. Ujú. Esto vamos a hablarlo acerca de la microbiota y cosas por el estilo. El ambiente influye un montón. Los ambientes obesogénicos familiares, sociales, la industria y qué tan rápido podemos llegar al alimento procesado también influye bastante. Una persona puede tener todas las condiciones para poder querer manejar su recomposición corporal, pero si simplemente abre la alacena y todo es procesado, es un gran problema. Y lamentablemente ese tipo de comida es la más fácil de tener acceso. Ujú. Entonces, existen muchas más aristas que tomar en cuenta para poder abordar la obesidad de un plano biopsicosocial. Esa es la Total. idea. ¿Sí? Totalmente y muy importante. Y un poco recapitulando lo que hemos conversado hasta el momento para que la gente también se nos ubique. Entonces, cuando estamos hablando de un caso de obesidad, estamos hablando de un problema que no tiene una cura, pero que sí tiene un control. Es decir, yo puedo llegar a perder peso por diferentes métodos, que ahora vamos a hablar de los tratamientos en un rato también. Y en la medida que yo me mantengo, controlo con una serie de cosas para poder mantener ese peso, estará controlado. Pero en la medida que yo me descuide, que no significa vivir condenado a una dieta restrictiva, ojo, Ujú. entonces es muy fácil para esta persona obesa subir de peso. Has mencionado el tema de que desde la gestación estamos predispuestos
a la obesidad y has abierto un capítulo que es súper interesante que tiene que ver con la programación metabólica, ¿no? Entonces, háblanos un poquito sobre por qué dices esto, por qué es que desde el nacimiento o desde la concepción estaríamos predispuestos a la obesidad. ¿Qué pasa ahí? Muy bien. Estos se llaman datos o factores epigenéticos, se le Epigénicos. llama. Muy bien. Entonces, es el término científico. Pero para que la gente lo entienda, nosotros estamos condicionados y programados como computadoras desde el útero, desde que nos fecundamos. Muy bien. Definitivamente la alimentación de la madre durante la gestación es súper importante para poder conllevar un buen metabolismo del feto y de la madre. En segundo lugar, el proceso de parto. Si bien es cierto, existen las famosas cesáreas que salvan vidas de niños y salvan vidas de madres, pero tienen que entender que en la medicina todo va en contra de la naturaleza. La medicina lamentablemente va en contra de la naturaleza. Por más pastillita que tomes para tu dolor de garganta o volarte el estómago para bajar tu porcentaje de grasa corporal y quitarte enfermedades, todo va en contra de la naturaleza. Una cesárea va en contra de la naturaleza. Los beneficios de una cesárea son mucho mayores al riesgo que podría tener el bebé. Pero tienen que entender que algunas cosas naturales no van a funcionar. Tienen que entender que cuando un niño, una niña nace por parto vaginal, al salir por la vagina en el parto vaginal, se impregna de bacterias de la vagina de la mujer. Y eso florece toda la flora bacteriana del niño para que en un futuro tenga una microbiota intestinal saludable. Cuando una persona nace por cesárea, lamentablemente pierde eso. Y no tiene una buena población bacteriana en el intestino. Se estipula que aproximadamente entre 60 y 80%, hay una correlación de 60-80% de personas que nacen por cesárea que puede tener relación a obesidad en el grado adulto. Ok, ahí No está el todos. punto. Ahí Así está el es. punto, porque de hecho, nacer por el canal vaginal te va a dar una microbiota intestinal similar a la madre en ese momento, que luego podrá, digamos, evolucionar Por supuesto. según el ambiente, etcétera, del desarrollo de este niño, ¿no? Pero si nace por cesárea, no es que va a estar totalmente estéril, No. sino que en el ambiente otra vez se va a contaminar, pero al parecer, por lo que mencionas, es esta flora que adquiere tendría mayor, digamos, probabilidad repercusión de ir a un canal que favorece el tema de la obesidad. De Así hecho, es. No todo el mundo. De hecho, hay gente que dice, claro. pero yo nací por cesárea y soy delgado. Sí, claro, tú estás metido en ese 10-20%, pero es un factor de riesgo. Ojo, igual, si tienen indicado una cesárea, tienen que hacerlo. Así es ¿Bien? importante A lo que me refiero es que no a la cesárea innecesaria. ¿Okay? No a la cesárea de, pucha, ¿sabes qué? No, escúchame, se viene verano, no quiero perder tanto tiempo, no, como mejor me voy a una cesárea. No es tanto así. ¿Okay? Sí. Después, la limitación de los neonatos. Si bien es cierto, las fórmulas para los niños tienen sus indicaciones y son muy importantes en algunos ciertos niños que es necesario utilizarlo y en madres también que se les favorece eso. Pero tienen que entender que sus niños que usen fórmula tienen que tener mucho más cuidado en su alimentación a lo largo de su infancia, porque si está relacionado el uso de fórmulas con una probabilidad aumentada en lo que es sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas en la edad adulta. ¿Okay? Y en la edad adolescente. Entonces, y definitivamente la nutrición del niño de por sí. Tienen que entender, por favor, que está prohibido y no es recomendable darle azúcares refinadas y azúcares procesadas a los niños menores a 2 años. Entiéndanlo. Así como no es bueno fumar en la vida, no es bueno darle azúcar a los niños menores de 2 años. Muy bien, porque eso también influye en la microbiota intestinal de las personas y aumenta el riesgo de sufrir obesidad en el futuro. ¿Cómo se alimentan durante la niñez? Y demás, pues, ¿no? Una de las preguntas que tenía planeada compartir contigo era justamente los factores de riesgo. Ya vienes mencionando varios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de nacer por cesárea es un riesgo. No será el riesgo mayor, pero es un riesgo. El hecho de darles azúcares antes de tiempo es un riesgo. El hecho de darles fórmula es un riesgo. Nuevamente no es algo que está, digamos, que sea determinante, pero es un riesgo, ¿no? A lo largo de la vida, ¿qué otros riesgos? Antes de eso, la parte genética. ¿Hay un riesgo genético de obesidad? O sea, ¿hay gente que nace condenada a ser obesa por genética? Sí, de hecho hay parámetros y hay genes que están ligados en un 4 o 5% de los casos, que es una genética definitivamente familiar. Pero es una genética que se puede manejar. O sea, tiene que haber un ambiente en que active este tipo de genética. Van a tener mayor predisposición. ¿Bien? Por ejemplo, es como más o menos como el cáncer. Hay muchas personas que
Estamos simplemente codificados para hacer el cáncer gástrico a lo largo de nuestra vida. Es así de simple. Ya nacemos con el cáncer, simplemente tenemos que esperar que aparezca. Pero hay personas y ambientes que lo hacen a sus, hoy en día, 30, 32 años, y hay gente que lo hace a los 55, 60 años. Pero es de acuerdo al ambiente en que se vaya a predisponer. Igual es la obesidad. Nacimos predispuestos genéticamente para poder quizás llegar a un exceso de porcentaje de grasa corporal y tener problemas metabólicos, pero depende mucho del entorno en que nos envolvamos. Si tenemos padres que no tienen buena educación nutricional, no tienen buena educación de actividad física, no influyen mucho en sus niños y en sus adolescentes en tener una vida saludable, obviamente, si nos presentamos en un ambiente obesogénico, tenemos mucho más riesgo de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, Ahora, eso es muy importante. Sí. Ahora, para la Organización Mundial de la Salud, digamos, la raíz de la obesidad tiene que ver justamente con un desbalance de energía, es decir, como más calorías de las que gasto, igual sobrepeso, obesidad, ¿no? Ujú. Entonces, pero estamos aprendiendo el día de hoy que también hay factores de riesgo y claro, en la medida que efectivamente como más de lo que gasto, voy a guardar esa energía en forma de grasa. Pero el hecho de que se multipliquen las células de grasa, que es donde se va a ir acumulando, esto ocurre durante la niñez, porque en la vida adulta lo único que ocurre es aumentar el tamaño de ese adipocito, de esa célula grasa. Entonces, tendrá mayor riesgo de obesidad aquel niño, no sé si llega hasta la adolescencia, pero al menos aquel niño que ganó sobrepeso en esa etapa de la vida. Ujú. Es Eso es correcto, totalmente ¿verdad? cierto. Totalmente cierto. En verdad, el niño está predispuesto para poder modificar su microbiota y modificar su tejido adiposo para que en una edad adulta simplemente luche con la enfermedad o la pueda controlar con mayor facilidad. Pero ya están Ujú. predispuestos. Así es. Entonces, podríamos llegar a la conclusión, no sé si hay estadísticas sobre esto, de que un adulto que se hizo obeso en su vida adulta tiene mayor facilidad para perder peso que un adulto obeso que fue gordito toda su vida. Sí. Como le digo, es importante notar la densidad deficitaria y cuánto tiempo ha peleado la persona en subir y bajar sus porcentajes de grasas corporales a lo largo de su vida. Pero sí es cierto que un adolescente que contrarreste un porcentaje de grasa corporal en exceso y llega a un peso más de acuerdo a su talla o un porcentaje más de acuerdo a su edad o a su sexo antes de entrar a la vida adulta, es más probable que lo perdure por mucho más tiempo. Ujú. Lamentablemente, si un adolescente entra en un estadio de obesidad y entra en la vida adulta, mientras más tiempo se demore en poder contrarrestar esta enfermedad y controlarla, menor tasa de efectividad hay en controlar las enfermedades metabólicas. Es decir, si tengo un niño de 14 años que tiene obesidad mórbida, tiene resistencia a la insulina y está a punto de entrar en diabetes, voy a adentrarme en las cosas, pero ese paciente necesita ya tratamiento endocrinológico de tercera línea, por así decir, o quizás en algunos casos, si ha intentado de todo, cirugía bariátrica antes de esperar a su edad adulta a decir, ahí está muy Mm. chiquito para una cirugía bariátrica. Claro, pero el chiquito ya está Es, por entrar a la obesidad tipo 2. Entonces, eh, hay que manejar eso antes de entrar a la vida adulta porque si no, se viene con una ujú. bola de nieve después. Ujú. Has adelantado un punto que tiene que ver con el tratamiento. Quería abordar primero la parte psicológica, pero ya que has abordado el Sí. tema de la cirugía bariátrica, vayamos al tratamiento, ¿no? Que has mencionado este grupo de gente joven que en un tiempo hubo un boom de cirugía bariátricas en gente joven, ¿no? Y adolescentes incluso. Entonces, claro, la gente en el entorno social común dirán justamente lo que has mencionado, está tan chiquito para hacerle una cirugía bariátrica, ¿por qué no probar dietas y una serie de cosas, ¿no? Entonces, vayamos un poco al paso a paso del tratamiento. Tienes un Ujú. cuadro, un caso clínico de un paciente con estas características, ha sido gordito toda su vida, está por hacer diabetes. ¿Es cirugía bariátrica la primera opción o hay otras cosas antes que hacer? Y pongamos el caso del adolescente y luego vayamos al caso del El adulto. adulto. Muy bien. Tenemos que entender que para poder tratar la obesidad existen muchos pilares. Primero, definitivamente, una buena alimentación. ¿Ok? Ya no sé si decir la palabra dieta, porque hay gente que se ofende con la palabra dieta, simplemente lo relacionan Alimentación me parece que es, mira, claro, es cualquier, una alimentación o como te una alimentes es la dietoterapia, dieta. por así decir. Ujú, Así es. exacto. Es una terapia nutricional, una terapia psicológica, definitivamente tiene que ir de la mano. Una terapia de actividad física, tiene que haber un especialista en deporte que conlleve bien con la psicología y la nutrición los parámetros ideales para poder mantener una buena masa muscular y una buena masa ósea a lo largo de la aventura del tratamiento de la obesidad. Y definitivamente el cambio de hábitos y, en algunos casos, farmacología y en algunos casos, cirugía. Ahora, Ujú, tenemos que entender algo. En la medicina, lamentablemente, tenemos que parar de pensar de que la única manera de tratar a las personas
sus enfermedades es la misma forma como se previenen. Ujú. En ninguna enfermedad en medicina, la única manera de tratar la enfermedad es simplemente con la forma que se previene. Definitivamente la idea es prevenir entrar en obesidad. Esa es la mejor medicina, prevenir entrar en obesidad. Y para poder prevenir entrar en obesidad, para nunca más, o sea, para no sufrirla por toda la vida, es una buena alimentación, una buena dieta, estar psicológicamente estables, con buena salud mental y tener buenos hábitos. Pero si tú utilizas eso para poder tratar una vez que estás dentro de la enfermedad, te vas a quedar corto. Claro. Lamentablemente necesitamos más tratamientos. Hay más dinámicas psicológicas que aprender, más terapias nutricionales que abarcar y en unos casos fármacos. Abordar las enfermedades metabólicas que tienen con respecto a la obesidad, resistencia a la insulina, problemas de hipertensión, absorción y cosas por el estilo que se pueden manejar con fármacos para poder Y, tener un boost. y cuando hablas con fármacos referente a la obesidad misma, ¿son fármacos relacionados al control del apetito o son fármacos que van a hacer la magia de hacer perder grasa a la persona? No existe fármaco alguno hoy en día que haya demostrado que si lo tomas vas a perder grasa. Eso no existe, lamentablemente. Ujú. Las pastillas baja de peso no existen. Existen fármacos médicos, ¿ok? No de tu influencer favorita, sino médicos, que están destinados a poder controlar el apetito, ¿ok? ¿Por qué? Porque se suele tener la creencia que los pacientes con obesidad tienen abundante apetito. El abundante apetito de las personas con obesidad es porque en las células grasa producimos una hormona que se llama leptina, que cuando nosotros tenemos hambre y comemos y nos llenamos, una cosa es sentirse lleno y otra cosa es sentirse saciado. Entonces, cuando te llenas, ya el cerebro un impulso en que le dice que disparen la leptina en la grasa para que te sientas saciado. La leptina es una hormona de la saciedad. Lamentablemente tenemos tanta grasa en el cuerpo y producimos tanta leptina que no la reconocemos y generamos una resistencia a la leptina. Por eso los Mm. pacientes con obesidad llegan a tener esa sensación de barriles sin fondo, que comen y no se sacian y no se sacian y no se sacian y eso hace que crezcan en calorías. Y ¿Para hablamos de eso la hay parte de medicamento? genética. ¿Hay No hay medicamento para eso? medicamentos porque no, Mm, no hay medicamentos para reducir la leptina, pero Vamos a hay desarrollar medicamentos que uno. ayudan. Esto está en estudios. La idea es tomar fármacos que ayudan a controlar el apetito, ¿ok? Claro. Y cuando una persona baja su porcentaje de grasa corporal, esta leptina se regula y los pacientes se sacian más rápidamente y dicen, ala, escúchame, me he bajado 15 kilos y siento que el estómago se me ha achicado. ¿Has escuchado eso? Ya. Sí, En verdad no claro. se te ha achicado el estómago, en verdad has controlado tu leptina. Entonces, hay muchas hormonas que hay que controlar a lo largo de la aventura de bariatría, perdón, del tratamiento de obesidad. Pero lamentablemente el tratamiento farmacológico, de acuerdo al grado de obesidad que tienen las personas, llega hasta un punto y funciona hasta un punto. Y cuando los fármacos llegan a funcionar hasta un punto y aumentan las dosis para que siga funcionando, ahí vienen los efectos adversos del fármaco. Mm, ¿Y qué es lo que pasa? Dejan en los fármacos o simplemente ya no los pueden costear, porque ahorita todo un movimiento con los análogos del GLP-1, ujú. que son estas inyecciones que se están poniendo para quitar el apetito, para controlar la insulina y la dieta de las personas, pero la gente se lo inyecta para bajar de peso. Y lamentablemente son costosos y los pacientes simplemente no pueden costear por mucho tiempo el fármaco y Claro. empiezan a subir de peso. Ujú. Entonces, una vez que la parte farmacológica no funciona, acompañado de psicología y nutrición, ya cirugía bariátrica es una opción más. Pero al fin y al ¿Cuánto cabo es una tiempo opción pasa más. hasta llegar a ese punto de la opción de pensar, ok, vamos a evaluar cirugía bariátrica? O sea, Si ¿cuánto en tiempo ha 6 pasado? meses, Ujú. así es, si en 6 meses a un año un paciente con adolescente o adulto haya tenido un tratamiento multidisciplinario de psicología, nutrición, especialistas en deporte y farmacología con endocrinología y no había una mejora o había una mejora y ha recidivado, ¿ok? O sea, Cirugía bariátrica se torna una opción. Al claro. fin y al cabo es una opción. Recidivada para que lo que la gente no se entienda es que vuelva justamente a saltar estos picos de ganancia de peso y el cuadro se Exacto. descompensa otra vez, ¿no? Así es. Hoy en día ya se suele decir recidivida de la enfermedad. Y Porque, al, Ujú. sí. Ujú. Y al inicio del programa mencionabas la cantidad de balones gástricos y tipos de tratamiento de cirugía bariátrica, que de hecho va a ser tema de otro programa hablar Por solamente de supuesto. la cirugía bariátrica en sí misma, ¿no? Por Pero supuesto. me deja pensar que hay alternativas distintas para cada perfil o tipo de paciente, ¿no? Y que en el caso de la cirugía bariátrica, al menos, no es que el paciente elige, yo quiero esto que vi en internet, sino lo que el médico prescribe para este caso.
Así es. Y por eso es importante que sean médicos que estén entrenados en institutos entrenados donde hagan una variedad de procedimientos, porque hay un procedimiento para cada persona y lamentablemente si el especialista solamente maneja un tipo de procedimiento, va a sobreindicar ese procedimiento. Entonces hay que buscar lugares importantes para poder abordar la obesidad en todos sus aspectos. Ujú, Algo importante que tienen que entender es que esta obesidad es recidivante y esta obesidad al ser recidivante trae muchos estigmas en la enfermedad, ujú. porque si se dan cuenta, hay gente que se opera y se sube de peso de nuevo, suben su porcentaje de grasas de peso de nuevo, pero es porque la gente no entiende y la sociedad no entiende el concepto de la enfermedad. Hoy en día, la obesidad es la tercera causa de discriminación a nivel mundial. Mm, O sea, después de identidad de género y raza, obesidad es la tercera causa de discriminación a nivel mundial. La gente no lo entiende. sí. La gente tiene miedo a buscar tratamientos porque cada vez que buscan tratamientos y fallan, echándose la culpa de una fuerza de voluntad. Tengo toda una teoría para la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad lamentablemente no existe. Todo es guiado por química y, y- y- y factores químicos y neurotransmisores a nivel corporal, de que llegan a un punto en que tu cuerpo simplemente necesita más energía y sea como sea, va a romper esa barrera de fuerza de voluntad para poder conseguirlo. Y los pacientes empiezan a fallar en sus tratamientos porque la obesidad es así. O sea, se ha demostrado que científicamente a nivel de la sustancia gris del cerebro se producen sustancias que hacen que las personas sean sedentarias, los pacientes con obesidad sean sedentarios, ¿me entiendes? Y ahí Mm. viene el estigma de que las personas con obesidad los tildan de flojos, los tildan de holgazanes, los tildan de que no se quieren cuidar y que no tienen amor propio por sí mismo, cuando en verdad ellos quieren un cambio. Pueden tener una Pe- muy buena autoestima, pero o sea, hay que tener una responsabilidad por la enfermedad. Claro, quieren un cambio, pero hay temas bioquímicos al interior del cuerpo que están, digamos, todo el tiempo entorpeciendo esta lucha interna que tiene Sí. el paciente y es lo que el entorno no comprende. Y qué bueno que justamente hayas hablado del estigma porque, digamos, es esta parte la que quería abordar en estos minutos que nos quedan del episodio. ¿Qué hay detrás del pensamiento de una persona que tiene obesidad? ¿Cómo piensa esa persona? O sea, ¿es cierto cuando una persona que está obesa dice, bueno, estoy así, pero estoy feliz? Eso es una respuesta que cada persona te la puede dar por sí mismo como paciente, porque he escuchado muchos casos y tengo muchos tipos de pacientes. Lo que sí te puedo decir es que una persona con obesidad está harta que simplemente lo juzguen, que todos sus males son por el tipo de su cuerpo, por la forma de su cuerpo. O sea, existe discriminación, o como la gente usualmente lo llama hoy día, gordofobia, hasta en el ambiente médico y paramédico. O sea, es muy Ujú, frecuente que por ejemplo, un paciente tiene un dolor de rodilla y vaya al traumatólogo o un médico físico rehabilitador para que le dé tratamiento y es muy frecuente que se sientan y le digan, ay, pues es que estás muy gordito, pues. ¿Qué pasó? Mucho acá, pues, ¿no? O eres flojito, es ujú. que eres flojito, pues eso es lo que pasa, tienes que bajar de peso y no te va a doler. Y los pacientes saben que tienen obesidad, lo saben muy bien, y solamente quieren que los traten, muy independientemente del problema que de por sí que lo pueden abordar con otros especialistas, pero ya hasta los pacientes mismos se rehúsan o tienen miedo de ir a buscar ayuda para poder contrarrestar sus males, porque saben muy bien que simplemente le van a echar la culpa, lo van a juzgar por su propia enfermedad. Y eso es muy importante, que los profesionales de salud se entrenen a cómo manejar un paciente que sufre de enfermedad de obesidad, así como los oncólogos, los cirujanos oncólogos, los pediatras oncólogos, se entrenan a poder hablar con pacientes oncológicos, que es otro tipo de paciente, Ujú. muy bien, y hay que tener una dinámica de relación médico-paciente con estos tipos de pacientes. En la obesidad es lo mismo. Lamentablemente, la obesidad genera muchos males y van por muchos tipos de médicos y no estamos capacitados para poder entablar una empatía ideal con el paciente que sufre de obesidad. Y eso Entonces, trae estigma. el paciente que tiene obesidad, digamos con lo que acabas de decir, digamos, refuerza mucho más el hecho de que es necesario tener un acompañamiento psicológico para que el mismo paciente entienda qué es lo que está pasando. Y no es un tema de voluntad, no es un tema de falta de interés o del esfuerzo suficiente para hacerlo. Y por otro lado, la familia o el entorno más cercano para que comprenda cuál es el problema realmente y por qué no es que no está logrando de pronto en el tiempo que uno quiera o de la forma que uno espera justamente llegar a un peso adecuado. Ahora, hay otro grupo de pacientes que también es interesante ver porque me ha pasado en el entorno cercano también conocer casos de pacientes con obesidad que cuando les hacen un análisis de sangre
no tiene diabetes, no tiene colesterol, no tiene triglicéridos, no tiene enfermedades que uno espera que tuviera por el tiempo que tiene obesidad. Y dicen, no, pero si yo estoy sano, ¿por qué tengo que bajar de peso, no? ¿Qué Ujú. pasa en esos Muy bien, cuadros? perfecto. Es muy interesante esa pregunta. Lamentablemente, los profesionales de salud hoy en día pierden mucho la clínica diagnóstica y se basan mucho en exámenes para poder diagnosticar y confirmar su diagnóstico. Por ejemplo, si un paciente con obesidad, sabiendo que es una enfermedad inflamatoria crónica depositaria, tú le dosas interleuquina 6 o le dosas PCR, o sea, proteína C reactiva, muy bien, que son exámenes inflamatorios en el cuerpo, Ujú. vas a encontrarlos aumentados. Una PCR usualmente es del 0 al 5, muy bien. Los pacientes con obesidad los vas a encontrar en 7, en Wow. 9, ¿me entiendes? Cuando tienes una faringitis, esa PCR sube a 50, 60. Así de sensible es. Es más, hay Claro, una por eso PCR ultra sensible. Pero como está ligeramente elevadita, es es una esa inflamación de inflamación. bajo grado constante. Exacto, pero es constante. Y está Ujú. ahí. Y está ahí. Tú le damos interleuquina 6 y también está elevada. Y está ahí. Y es constante. La gente agarra y dice, vamos a ver si tienes hígado graso. Y te toman un examen de transaminasas. Y ven que las transaminasas están normales y dicen, tú no tienes hígado graso. Bueno, el hígado graso no se diagnostica por transaminasas, se diagnostica por ecografía. Y tú si pones el ecógrafo, puedes llegar a ver hasta un hígado graso severo moderado con transaminasas normales. Las Mm. transaminasas empiezan a elevar cuando ya hay daño hepático. Entonces, ya hay enfermedades que están ocultas, que no necesitas un papel para poder mostrar que están ahí. Y hoy en día, no es Cherry ya, pero yo trabajo en Clínica Vendaño, que somos un centro bariátrico de alto flujo acá en el Perú, un real centro bariátrico. Y acá estudiamos mucho el hígado de los pacientes con sobrepeso o obesidad porque para nosotros es el órgano más afectado de la obesidad por Claro. sí. Y nos hemos dado cuenta que personas con 28 de IMC, o sea, personas que ya están por entrar a obesidad, ya están presentando hígado graso. Todas. Todas las personas mayores a 28 de índice de masa corporal, esta variable que tenemos entre el peso y la talla, todas ya tienen hígado graso acá en el Perú. Muy bien. Y lamentablemente, el 70%, 74% de las personas en el Perú estamos con sobrepeso y obesidad. Y está creciendo un por ciento por año. En 20 Sí, años, el sí, 94% de la población va a tener sobrepeso y obesidad. Es así de simple. imagínate. Y todos tienen hígado graso. Entonces es Ujú. un gran problema y es silencioso. Un gran problema. Lamentablemente, sí, Un gran perdón. problema silencioso, pero que afecta no solamente esta parte del estigma, que es cada vez más fuerte, y ya lo has dicho claramente, ese es el tercer motivo por el cual la gente viene siendo discriminada a nivel mundial, ¿no? Sino que Ujú. además es un problema de salud pública, porque más personas se enferman, más presupuesto, digamos, del Estado para poder invertir en salud, y quienes no tienen acceso a un seguro social, pues les cuesta muchísimo, y además Sara, más súmale las complicaciones, la calidad de vida de un paciente con obesidad pues es terrible. y no tenemos manos, ¿ah? O sea, Mm. existen certificadas aproximadamente unas 3.500 nutricionistas a nivel nacional. Muy bien. Existen aproximadamente 350 endocrinólogos certificados a nivel nacional. Cirujanos bariatras en las sociedades somos 80. Muy bien. Wow, Psicólogos hay 1.9 por cada 100.000 habitantes y psiquiatras hay 1.2 por cada 100.000 habitantes. wow. Entonces, no nos Es una damos bomba de abasto. tiempo. No nos damos abasto para poder tratar a todo el mundo. Mm. Increíble, increíble es esta data que acabas de compartir que me parece súper interesante y que debe llamar la reflexión sobre todo de la gente que está pues haciendo las políticas de Estado, más aún en salud. Sí. Muy importante, muy importante. Eric, yo te agradezco muchísimo, en verdad, esta conversación que se me ha pasado rapidísimo. El tema da para mucho más. De hecho, me encantaría invitarte para conversar solamente de cirugía bariátrica y de todo lo que pasa desde la cirugía y el después de la cirugía, que es un tema también muy, muy bonito. Pero no quisiera despedirte sin antes pedirte alguna recomendación para toda la gente que nos está viendo y escuchando. Sí, en verdad, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Sara. Siempre un gusto estar acá en RPP compartiendo todo con conocimientos de mucho tiempo. Y nada, decirle a las personas que por favor, la medicina preventiva es la mejor medicina. Cuiden a sus niños, eviten que entren en estadios de obesidad. Si no saben cómo manejar una buena nutrición, consulten con especialistas. Toda persona, absolutamente toda persona, no importa la edad, debe tener un nutricionista de cabecera. Tengan sobrepeso, obesidad o no, tengan enfermedades o no. Todo el mundo al año tiene que consultar a un nutricionista. Así como van al dentista, como van a hacer chequeos médicos y demás, todo el mundo consulta a un nutricionista para ver cómo va la canasta alimentaria, cómo se van alimentando en casa. Es muy importante. Y si en caso llegan a sufrir de enfermedad de obesidad, busquen ayuda profesional. Hay etapas
escalonadas médicas indicadas para poder conllevar esta enfermedad y por favor no se dejen guiar de qué le dijo la abuela, qué le dijo la comadre, qué encontraron en redes, busquen ayuda profesional porque si esta enfermedad se escapa de las manos es una bola de nieve. Totalmente. Muchísimas gracias, Eric, nuevamente por toda esta conversación y datos tan útiles. Y bueno, me quedo con muchas cosas, pero una de ellas es que la obesidad no tiene cura, es una enfermedad inflamatoria, crónica, que causa muchos problemas a la salud, pero si estamos en buenas manos, se puede controlar y podemos evitar y prevenir bueno, tratar en todo caso. Si estás obeso ya tienes que tratarlas, no prevenirlas, tratarlas y Así es. curarlas pues de manera eficiente cuando estamos en manos de profesionales. Muchísimas gracias nuevamente, Eric, por estar con Encantadísimo gusto. nosotros. Nutriagenda con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable.